Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 136, el poder sobrenatural del dinero. Audrey se marchó apresuradamente. Tras usar el loco a la derecha, una vez más, Edward intentó otra adivinación. Sin embargo, esta vez el intento fracasó, lo que indicaba que el asunto involucraba a un ser de alto nivel. TSK. No le quedó más remedio que prepararse para lo peor. Guardó su bola de cristal, su carta astral y demás herramientas, y estaba a punto de marcharse cuando Dan y Dali se acercaron corriendo. Disculpe, ¿acaba de ver a una señora con velo? Capitán, respondió Edward secamente, soy yo, Edward. Dan estaba visiblemente atónito. Comillas tú, ¿qué haces aquí? Dirigiéndose a Dali, que parecía confundido, le explicó, este es el Edward del que te hablé. Dali lo entendió enseguida y dijo con sincera calidez, gracias por todo lo que has hecho por Danny Tingen. Sonrió, si fuera un poco más joven, probablemente habría intentado algo contigo. Hermana, ¿podrías dejar de burlarte así de los chicos jóvenes? Edward fingió no oír y rápidamente dijo, este barco pronto podría estar en peligro. Rápidamente explicó lo que acababa de suceder y resumió su adivinación. Una miembro de alto rango de la secta demoníaca, exclamó Dali visiblemente sorprendida. Solo habían salido a capturar a una criminal buscada, ¿cómo era posible que la situación se hubiera agravado tanto? Considerando que podría haber alterado el resultado de la adivinación, Edward añadió, por supuesto, también es posible que mi lectura haya sido manipulada y haya resultado inexacta, pero creo que deberíamos prepararnos para lo peor. Dan pensó un momento. Tu habilidad no puede evacuar a tanta gente a la vez, ¿verdad? Capitán, ¿está intentando que haga desaparecer a cientos de pasajeros del barco por grupos? Así es, pero tengo otros métodos que pueden lograr un efecto similar. Solo necesito tu ayuda para reunir a todos en el salón principal. Los dos parecían atónitos. Todos en esta nave son ricos o nobles, y bastantes también son Beyonders. Puede que no sean fáciles de comandar. Edward guardó silencio durante unos segundos. Si llega el caso, me apoderaré directamente del Emerald. Si no se van, los obligaré a ustedes dos a irse. Primero, transmitámosle el mensaje al capitán. Ya envié a un amigo de vuelta a Backlund para pedir ayuda. Si San Antonio puede venir, esa bruja semidiosa probablemente no se atreverá a actuar imprudentemente. Comillas comprendido. Los dos actuaron de inmediato, mientras Edward se dirigía a la lujosa suite de Ibert Hall. Justo cuando llegaba al pasillo exterior, dos guardaespaldas se adelantaron para bloquearle el paso, ambos con expresiones amables. Disculpen, esta es una zona privada. Vengo a ver al señor Ibert Hall. Intercambiaron miradas. Uno de ellos dijo, por favor, espere un momento. Edward añadió rápidamente, dígale que Edward lo está buscando. Es urgente. En cuanto pronunció esas palabras, se oyó una voz procedente de la suite. Déjenlo entrar. Por favor. Los dos guardaespaldas acompañaron a Edward a la suite. El lujo deslumbrante lo sorprendió. Comparada con esto, su propia habitación apenas podía considerarse una habitación estándar. Esta suite no aparecía en la lista de venta de entradas, probablemente estaba reservada para nobles y otros dignatarios. Ibert estaba sentado en un sofá, sosteniendo una pila de documentos. Levantó la vista. Comillas, ¿qué es esto? Señor Hall, ¿ha oído hablar de la secta de las demonias? Hay un fugitivo a bordo al que persiguen. Una bruja con poderes divinos también lo está persiguiendo, y todos los pasajeros del Emerald podrían estar en peligro. Los ojos de Ibert se abrieron de par en par y se enderezó. Comillas, ¿cómo lo sabes? Adivinación, más una advertencia de la propia fugitiva. Está intentando provocar un conflicto entre los Beyonders de la nave y el semidios para ganar tiempo para escapar. Hizo una pausa y luego sugirió, comillas, y si la capturamos preventivamente y se la ofrecemos al semidios. Bueno, con un semidios común y corriente, eso podría funcionar, pero con la secta de las demonisas, probablemente no sea tan sencillo. Comillas, ¿y qué hay de Audrey? ¿La devolviste? ¿Cuál es tu plan? Edward asintió. Audrey ha ido a pedir ayuda a la iglesia. En cuanto a mí, tengo una forma de teletransportar rápidamente a todos de vuelta a Backlund, pero necesitaré ayuda para reunir a la gente. Y Bert asintió. Entendido. Es fácil. Edward se quedó un poco desconcertado. ¿De dónde había sacado tanta seguridad? De acuerdo, entonces me marcho.
Justo cuando se disponía a marcharse, Ibert volvió a hablar. Asegúrense de que Audrey no sufra ningún daño. Hizo una pausa y luego añadió, de cualquier manera. Comillas comprendido. Edward hizo una pequeña reverencia y abandonó rápidamente la suite. En cuanto regresó a su camarote, el altavoz del barco cobró vida con un crujido. Queridos amigos, hoy se cumple el tercer aniversario del viaje inaugural del Emerald. Para agradecerles su continuo apoyo, les ofrecemos un magnífico obsequio. Les rogamos que se reúnan en el salón principal en los próximos 30 minutos para recibirlo. Una vez que todos nos hayamos reunido, distribuiremos los regalos juntos. Nuestros chefs también prepararán un suntuoso banquete con excelentes vinos. Todos los gastos de hoy correrán a cargo del señor Ibert Hall. Disfruten al máximo. Comillas booo. Gritos de júbilo y aplausos resonaron por todo el barco. Edward estaba estupefacto. Ibert era realmente algo fuera de lo común. ¿Cuál es el verdadero poder de lo sobrenatural? Este es el poder sobrenatural del dinero. En ese preciso instante, Lilith se acercó dando saltitos. Edward, ¿qué pasó? Audrey salió corriendo a toda prisa. Podría haber peligro en el barco. Fue a buscar ayuda. Comillas peligro. Su carita estaba llena de curiosidad. Comillas se va a hundir el barco. ¿Tienes que ser tan preciso? Al ver el silencio de Edward, Lilith resopló, comillas la señorita Lilith le dijo que los barcos no son buenos. Aunque este no me marea, sigue siendo peligroso estar rodeada de agua. No vuelva a viajar en barco. Susie añadió en voz baja, pero si no viajamos en barco, hay muchos lugares a los que no podremos llegar. Comillas solo vuela hasta allí. Si la señorita Lilith fuera Tomcat, inventaría todo tipo de artilugios voladores. Comillas gato Tom, ¿qué es eso? Lilith se infló orgullosa. Comillas ni siquiera lo sabes, déjame contártelo todo. Media hora después, Audrey regresó, pero lamentablemente no trajo de vuelta a Anthony. El obispo de la Catedral de San Samuel dijo que San Antonio había estado evangelizando y que no había regresado. Edward frunció el ceño. Lleva 2 semanas fuera. ¿Qué clase de evangelización requiere que un santo salga personalmente durante tanto tiempo? Audrey levantó la mano. Comillas podemos pedir ayuda a la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. Comillas Comillas no dijiste que parecían querer algo de ti y que estaban tratando de ganarse tu confianza. Bien. El primer instinto de Edward fue rechazar la idea. Si las suposiciones previas eran correctas, el dios del vapor, Hugh Sestiano, quería replicar el camino del emperador Roselle a través de él. Si bien esto significaba que el dios le otorgaría un valor especial a Edward, eso no era necesariamente algo bueno. En primer lugar, la forma en que el dios del vapor trataba a la gente era bastante difícil de aceptar. En segundo lugar, cualquiera que intentara iniciar una revolución tecnológica en este mundo se enfrentaría inevitablemente a un gran problema, el petróleo. Si el dios depositó todas sus esperanzas en Edward y luego las vio frustradas, quién sabe qué clase de furia podría desatar. No creas que la protección de la diosa es infalible, este es el mismo dios que la traicionó en la historia original. Pero Edward cambió de opinión rápidamente. Esta vez, no lo pediría para sí mismo, sino para salvar a la gente. Como iglesia de una deidad ortodoxa, ¿acaso no era eso precisamente lo que debían hacer? De acuerdo, vamos juntos. Tomó a Lilith en brazos, y el grupo, 2 humanos, un gato y un perro, desapareció a través del armario evanescente de vuelta a Backlund. Se aparecieron directamente en la catedral de Saint Gerland, en el distrito de St. George. Al entrar, el mismo miembro de la mente colmena de la maquinaria de la vez anterior se adelantó rápidamente. Señor Edward, ¿necesita algo? Sí, necesito ver urgentemente al arzobispo Oramik. ¿Está disponible? Sin dudarlo, el hombre asintió. Por supuesto, sígame. Edward y Audrey intercambiaron una mirada y lo siguieron. Poco después, llegaron a una gran sala detrás de la catedral. Las 4 paredes estaban divididas en compartimentos de todas las formas y tamaños, cuidadosamente llenos de herramientas clasificadas por tamaño, tipo y función. Cualquiera con toque habría quedado encantado. Un anciano con una túnica blanca de sacerdote y un gorro clerical suave estaba trasteando con algo. Espera, era eso, un Walkman roto. Lo recogió en el lugar de los hechos en Tingen. Su gracia, el señor Edward está aquí para verle. El anciano alzó la vista, con un destello de sorpresa en el rostro. Oh, bienvenido, señor Edward, ¿qué le trae por aquí hoy? Es algo que puede afectar a cientos de vidas. La expresión de Oramik se tornó seria al instante. ¿Comillas qué? Edward expuso de inmediato todo lo que había sucedido con la Esmeralda.
Hasta ahora, todo se basa en lo que intuye en la advertencia del fugitivo. No sé si realmente se cumplirá, pero como afecta a cientos de vidas, solo me queda pedir ayuda a la iglesia. Veo. Oramik asintió. De acuerdo, iré contigo. Comillas, muchas gracias. Como Edward y Audrey llevaban en sus maletas objetos que no podían mostrar a nadie, habían guardado el armario evanescente en su equipaje encantado de extensión indetectable, recién adquirido, con antelación. Por lo tanto, no dudaron en llevar a Oramik directamente a la Esmeralda. 2 maletas con dimensiones interiores ampliadas. 2 armarios capaces de teletransportarse instantáneamente. Oramik parecía asombrado. Comillas, fueron creados por un artesano, o son objetos mágicos del camino del aprendiz. Edward parecía inexpresivo. Yo tampoco estoy seguro, me los encontré por casualidad. Tras un instante, sacó otra maleta. Tengo algunas de estas. ¿Le gustaría una, su gracia? Oramik se quedó atónito, mirando fijamente a Edward. No sabía si se trataba de pura generosidad o de algo más estratégico. Originalmente, su intención era que Edward le debiera un favor ayudándolo, pero si aceptaba un regalo, sería él quien le debería un favor a Edward. Pero, si pudieran descifrar cómo funciona esta maleta y replicarla, sería de gran beneficio para la iglesia. El señor seguramente lo entenderá. Capítulo 137, ¿conflictos internos en la secta de las demonisas? Gracias. Al final, aceptó el maletín y estaba deseando marcharse para comenzar su investigación. Con un semidios de la iglesia de un dios ortodoxo a bordo, Edward finalmente se sintió tranquilo. Tras un breve descanso, él y Audrey fueron a buscar al capitán y le comunicaron la noticia. Me alegra oír eso. Dan dejó escapar un largo suspiro de alivio. Cuando oí la llamada para que todos se reunieran hace un momento, pensé que la bruja ya había llegado. Dali, por otro lado, miró a Edward con curiosidad. Comillas, ¿de verdad lograste invitar al arzobispo de la iglesia del vapor y la maquinaria? ¿Eres realmente un Nictauco? ¿Perteneces a la mente colmena de la maquinaria? En realidad, su gracia ahora vino por Audrey. Comillas. Audrey parpadeó sorprendida. Dali inmediatamente dirigió su mirada hacia ella. Comillas, ¿esta hermosa joven es? Soy Audrey Hall. Encantada de conocerla, señorita. Hall, ese sí que es un apellido. Dali arqueó las cejas. Si fuera un poco más joven, probablemente iría tras de ti, aunque, pensándolo bien, incluso si lo fuera, no creo que tuviera ninguna posibilidad. Comillas, ejem. En ese momento, Dan tosió. Dali soltó una risita. Hasta luego, pequeño Edward. Edward se encogió de hombros mirando a Audrey. La señorita Dali es bastante vivaz. Suele disimular sus verdaderos pensamientos con ese tipo de comportamiento. Me di cuenta. Estuvo observando la reacción del señor Dan todo el tiempo que estuvo hablando. Exacto, Audrey era espectadora. Por supuesto que se daría cuenta. Ella sonrió. Es una lástima que el señor Dan sea incluso mejor que ella disimulando sus emociones. Ay, de verdad tienen que interactuar así esos dos. Mientras conversaban, los dos llegaron a la cubierta de la Esmeralda. A esa hora, aparte de los marineros, no había otros pasajeros, todos habían ido al salón a recoger sus regalos. Justo cuando llegaban a la barandilla, Oramik se acercó de nuevo con paso ligero. El corazón de Edward se encogió. Comillas, su gracia, ¿le ocurre algo? No. La expresión de Oramik era algo dubitativa. Ese maletín. ¿Podría conseguir otro? El de hace un momento. Quedó destruido. Oh. Por supuesto, no lo aceptaré gratis. Puedo crear un objeto místico para ti yo mismo, añadió rápidamente, o puedo darte uno equivalente a un objeto de secuencia 5. Un objeto de nivel secuencia 5. Klein había adquirido más tarde ese revólver fabricado a partir de una característica de Reaper Beyonder, valía 9.000 libras. En comparación, un objeto fabricado artesanalmente por un semidios del camino del Paragón tendría un valor muy superior, especialmente si se tiene en cuenta que esta oportunidad surgió del intercambio de un amuleto de extensión indetectable. No debo ningún favor. Con ese pensamiento, Edward sonrió radiante y sacó otro maletín. Me gustaría que me hicieras algo personalmente, pero, hizo una pausa. Todavía no tengo los materiales adecuados. No hay problema. Puedes venir a verme cuando quieras una vez que los tengas. Oramik tomó el maletín y estaba a punto de examinarlo de nuevo, pero de repente frunció el ceño y miró a lo lejos. Unos segundos después. Auge. Una explosión atronadora resonó, seguida de una gran onda expansiva que se extendió por el mar. El Emerald tembló violentamente mientras las olas rompían a su alrededor.
Gritos de pánico estallaron desde los camarotes de abajo, y varias mujeres lanzaron alaridos agudos. La expresión de Edward se ensombreció. ¿Comillas una semidiosa de la secta de las demonisas? No. Oramic negó con la cabeza. Hay una pelea entre Beyonders al nivel de semidioses. Voy a echar un vistazo. Con un paso al frente, las llamas brotaron tras él mientras se convertía en un rayo de luz llameante que se dirigía hacia la dirección de la explosión. Edward se dirigió rápidamente al salón. Preparémonos también, estemos listos para evacuar a todos en cualquier momento. Tras dar unos pasos apresurados, se detuvo. De repente me vino un pensamiento a la mente. ¿Qué es? Preguntó Audrey. Debido al peligro oculto que representa Banshee, todos los trasladores que preparé esta vez están anclados a la Catedral de San Samuel en Backlund. Si evacuamos a todos usando esos, se vería cómo. Los ojos de Audrey se abrieron de par en par. Comillas, estamos atacando la iglesia de la noche eterna. ¿Aún hay tiempo para volver, arreglarlo y regresar? A 7 u 8 millas náuticas de distancia. El mar, antaño en calma, se había vuelto furioso y salvaje. Una espesa niebla blanca cubría un radio de más de 1000 metros. Una hermosa mujer vestida con una túnica blanca inmaculada se erguía sobre el mar helado, escudriñando su entorno con expresión solemne. Comillas, ¿por qué? ¿Por qué me lo impiden? Todo lo que he hecho ha sido para traer el descenso del Señor. Solo se escuchó el sonido de las olas rompiendo. Ya hemos conseguido acuerdos con todas las partes. Este asunto ya está resuelto. No puedes cambiarlo. Su expresión era tensa mientras caminaba sin rumbo fijo. Con cada paso que daba, las embravecidas olas bajo sus pies se congelaban. Tos, tos, tos. De repente, tosió violentamente, sintiendo un ardor intenso que se extendió desde su garganta hasta su pecho. Al instante siguiente, sintió una oleada de debilidad. Fue una enfermedad. Comillas tos, tos, tos. Con cada tos, le brotaba sangre oscura de los labios, podía sentir el grave daño interno en sus órganos. Desde que se convirtió en semidiosa, solo había contagiado enfermedades a los demás. Jamás imaginó que volvería a sufrir ella misma el tormento de la enfermedad. Desesperada, comenzó a expulsar los microbios de su cuerpo mientras permanecía en estado de alerta máxima ante posibles ataques de la niebla circundante. Tos, tos, no entiendo. Deberías ser la última persona en oponerte a mí. No me digas que los rumores son ciertos. De verdad eres. Auge. Se escuchó un rugido ensordecedor. En medio de llamas abrasadoras, una figura se precipitó hacia ella a gran velocidad. Comillas, un santo de la iglesia del vapor. ¿Qué hace él aquí? La expresión de Lady Spire Panatilla cambió drásticamente. En ese instante, la niebla se disipó. En el vasto mar no había nadie más, solo Panatia de pie sobre el hielo. Sin pensarlo dos veces, desapareció sigilosamente, retirándose en silencio. 10 segundos después, llegó Oramic. Suspendido en el aire, frunció el ceño con confusión. Los que estaban peleando hace un momento, ¿eran ambos de la secta de la demonisa? Qué raro, no he oído ningún rumor de conflicto interno entre ellos. La mayoría de los pasajeros a bordo del Emerald ya se habían reunido en el gran salón. Los miembros de la tripulación, sosteniendo los regalos preparados, monedas de oro, los distribuyeron uno por uno. En poco tiempo, la cantidad de oro repartida probablemente equivalía a una buena parte de lo que Klein había ganado a lo largo de toda la novela. Pero para la familia Hall, esa cantidad de dinero no era más que el precio de un buen licor. 15 minutos después, Oramic regresó. Comillas, ¿cómo le fue, Lord Oramic? Oramic frunció ligeramente el ceño. Parece que hubo luchas internas dentro de la secta de las demonisas. Solo reconocía una de ellas, Lady Desesperación, Panatilla. Nunca había visto a la otra. Así que era la dama Desesperación detrás de la densa niebla. Pero, ¿por qué habría conflictos internos en la secta de la demonisa? ¿Podría deberse al resultado inverso provocado por Madman to the Right? Comillas, ¿cuál fue el resultado? La dama de la desesperación resultó herida y huyó. La otra bruja también se marchó. Edward preguntó rápidamente, comillas, ¿resultó gravemente herida? Oramic pareció algo sorprendido. Pareces bastante preocupado por eso. Por supuesto. Si Lady Spy resultara gravemente herida, o mejor aún, muerta, ¿no significaría eso que la crisis de la contaminación atmosférica se habría resuelto por completo? No, espera. Ella levantó la niebla tóxica en un intento por ascender, pero quien realmente pretendía causar una muerte masiva era la familia real, Jorge III. Así pues, incluso sin la niebla, se podría haber utilizado otra cosa en su lugar.
TCH, estaba siendo demasiado optimista. Para mayor seguridad, me quedaré en el barco esta noche. Avísame si ocurre algo. Muchas gracias, mi señor. Él sonrió. Hay bastantes creyentes de mi señor a bordo de este barco. Protegerlos es mi deber. Ah, claro. Parecía recordar algo. Y Cancer debió habértelo dicho. Si es posible, esperamos que puedas visitar la sede de nuestra iglesia en Intis. Sin duda iré la próxima vez. Tras despedir a Mick, Edward y Audrey finalmente respiraron aliviados, algo desconcertados. Así que, después de todo el revuelo de esta mañana, correr a Backlund en busca de refuerzos, informar a Danny y Bert, reunir a todos en el salón. Todo este incidente terminó resolviéndose por una disputa interna dentro de la secta de las demonisas. Quizás ese era el encanto de Madman to the Right. Pensando esto, Edward sacó el cristal verde y recitó la frase de adivinación: la esmeralda estará a salvo de ahora en adelante. La esmeralda estará a salvo a partir de ahora. La esmeralda estará a salvo a partir de ahora. Tras 7 repeticiones, el cristal verde comenzó a girar lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Solo entonces Edward se relajó de verdad. Audrey soltó una risita. Comillas, entonces nuestro viaje puede continuar ahora. Comillas, primero comamos. Edward se frotó el estómago, que le rugía. Tengo muchísima hambre. Lilith se tambaleó en ese momento, aturdida y tambaleándose. Sacudió la cabeza y miró a Edward. Edward, tienes que comer ratones. La señorita Lilith se marea. Susie asintió a su lado. Yo también estoy mareada. De vuelta en el salón, el ambiente era animado. Hombres y mujeres se mecían suavemente al ritmo de la música en la pista de baile. El comedor estaba repleto de gente que disfrutaba de un banquete gratuito. Completamente ajenos a que acababan de rozar la muerte. Aquí no hay dónde sentarse. Audrey pensó un momento. Vayamos a la suite de Ibert. Comillase. ¿Eso estaría bien? ¿Qué tiene de malo? Básicamente le salvaste la vida. Debería invitarte a comer. Y dicen que la sangre es más espesa que el agua. Edward lo dijo en inglés con un suspiro dramático. Comillas, jeje. Los dos, junto con el perro y el gato, atravesaron el bullicioso vestíbulo y se dirigieron a la planta superior, hacia las suites de la cubierta superior. Comillas, mmm. Audrey se detuvo de repente y bajó la mirada hacia la pista de baile. Comillas, ¿qué es? Miren, señor Dan y señorita Daly. Vieron cómo Daly extendía una mano hacia Dan, que parecía aturdido. Dan negó rápidamente con la cabeza y retrocedió, pero Daly lo agarró de la muñeca y lo arrastró a la pista de baile. Al igual que los demás invitados, lo abrazó y comenzó a bailar. Al principio, la expresión de Dan era rígida, luego se tornó frenética, para después suavizarse gradualmente, hasta que finalmente apareció una sonrisa en su rostro. Se ven muy bien juntos. Audrey se apoyó en la barandilla de la escalera, descansando la barbilla sobre la mano con una amplia sonrisa. Sí. Esta vez, Daly ya no necesitaba a Klein para que sucediera, por fin podía bailar con Dan por su cuenta. Capítulo 138, la visita nocturna de Tracy. Dentro de la lujosa suite de Ibert. Al ver a su hermana guiando a Edward, Ibert inmediatamente pidió una mesa llena de comida. Su rostro reflejaba impotencia, su hermana solía ser tan educada y sensata. Todo se debe a que conoció a ese tipo y se ha convertido en lo que es ahora. Sinvergüenza. ¿Y ahora me sonríes? ¿Estás presumiendo? Aunque Ibert maldecía en silencio, por fuera se mantuvo perfectamente sereno. Cuando llegó la comida, se sentó y se unió a ellos para comer. Entonces, ¿por qué vas a Bansi esta vez? Edward pensó un momento y dijo, comillas, ¿has oído hablar de la familia Medici? Voy a buscar a sus descendientes. Comillas, Medici. Ibert negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de ellos. ¿Por qué los buscas? Tras una pausa, añadió, Audrey mencionó que Bansi Arbour ha sido contaminado por algo. ¿Tiene algo que ver con esa familia? Probablemente no, ese tipo de contaminación. Yo tampoco estoy del todo seguro de qué se trata. En cuanto a encontrar a los Medici, tiene que ver con ciertas cosas del mundo del misticismo. Y Berta sintió y no insistió. Si bien no desconocía por completo el mundo místico, él mismo no era un Beyonder. Aunque Edward le explicara más, probablemente no lo entendería de todos modos. El Emerald tenía previsto atracar en el puerto de Bansi mañana por la noche, pero debido a la posible contaminación en la zona, le he pedido al capitán que cambie de rumbo hacia el puerto de Damir, que se encuentra a unas decenas de millas náuticas. Si lo necesita, puede ir en una embarcación más pequeña por su cuenta.
No hace falta, tengo otra forma de llegar allí. Y Bert no se sorprendió, cortó su filete y preguntó con naturalidad, Egen, cuando termines con tus asuntos, ¿volverás al Emerald? Edward hizo una pausa, algo sorprendido. Probablemente no. ¿Por qué? Oh, nada, qué lástima, Bayame es un lugar muy pintoresco. Audrey sonrió y añadió, hermano, estás intentando pedirle a Edward que se quede atrás para protegerte. Él la miró fijamente de inmediato. Ya tengo guardaespaldas Beyonder a mi alrededor. Pero esos Beyonders no pueden teletransportarte instantáneamente de vuelta a Backlund si algo sucede, ¿verdad? Edward era muy astuto. Inmediatamente ofreció, señor Hall, puedo dejarle un objeto místico. En caso de peligro, lo teletransportará directamente a la iglesia de la noche eterna en Backlund. Comillas, ¿cuánto cuesta? Edward miró a Audrey, dudando un poco. Comillas, 100 libras. De acuerdo, Audrey, págale 1000 libras. Audrey estaba estupefacta. Comillas, porque yo. Y Bert tomó su servilleta y se limpió la boca con calma. Comillas, ¿qué? Eres tan generoso cuando le das libras de oro a tu amigo, pero ahora te resistes a pagar una vez por tu propio hermano. Coma de acuerdo, yo pago. Audrey miró a Edward, mano. Edward extendió la palma de la mano con expresión inexpresiva. Audrey le dio un ligero golpecito con los dedos. Pagado. Y Bert. Muy bien, así son las cosas, Señaló hacia la puerta. Comillas, están todos llenos. Fuera. Estallido. La puerta de la suite se cerró de golpe. Los dos se quedaron en el pasillo, uno sosteniendo a Lilith, el otro a Susie la Papillon, ambos sin palabras. Lilith parecía un poco aturdida, con un poco de salsa aún en la comisura de los labios. Comillas, la señorita Lilith aún no ha comido lo suficiente. La señorita Lilith aún no ha comido lo suficiente. Se zafó de los brazos de Edward y fue a arañar la puerta. Vale, vale, te traeré algo más tarde. Comillas, mentiroso. Dijiste que si me mareaba, comerías ratas, pero no lo hiciste. La señorita Lilith ya no te creerá. Edward se disculpó rápidamente. Comillas, lo siento, lo siento. Como disculpa, ¿qué te parece si posponemos el examen 2 días? Lilith hizo una pausa. Está bien, te perdono. PFFT, comillas. Audrey soltó una carcajada. A las 9 de la noche, poco después de que Audrey se marchara. La puerta volvió a llamar, toc, toc, toc. La espiritualidad de Edward se despertó, y la imagen de la persona que estaba afuera apareció fugazmente en su mente, una chica con cabello largo, liso y negro, un rostro ligeramente redondeado, ojos delgados y una expresión dulce y amable. Era Tracy. ¿Por qué estaba ella aquí? Tras una breve vacilación, Edward cogió a Lilith en brazos y agitó su varita para abrir la puerta, con expresión cautelosa. Tracy estaba parada en la puerta como una chica educada y de buenos modales de la casa de al lado, sonriendo dulcemente. Buenas noches, señor astrólogo. Me han enviado aquí para entregarle algo. ¿Entregar algo? Comillas, ¿enviado por quién? Una persona muy noble. Comillas, nombre. No sé. La mente de Edward iba a 1000 por hora. Comillas, ¿es de la secta de las demonisas? La respuesta de Tracy fue ambigua, sí y no. ¿Qué significaba eso? Los pensamientos de Edward se desvanecieron. Comillas, ella es la que hirió a Lady Despire esta mañana. Así es. Comillas, ¿por qué me está enviando algo? No sé. Comillas, ¿crees que es amigable o hostil conmigo? Tracy pensó un momento y dijo, creo que, probablemente no sea hostil. Con su poder, si ella quisiera matarte en silencio, no le resultaría difícil. Ella usó ella. Comillas, ¿está ella en el barco ahora mismo? Sí, lo es. Tras una pausa, añadió, pero desembarcaremos en el puerto de Damir mañana. Genial, así que Lady Desesperación se va, y ahora tenemos una bruja aún más aterradora. Locura a la derecha, siempre llena de sorpresas. Tracy dejó la bolsa que tenía en la mano en el suelo. Listo, la entrega está completa. Ya regreso. Comillas, esperar. Edward se obligó a apartar los pensamientos sobre la misteriosa figura y cambió su enfoque. Comillas, ¿crees que la gente de la secta de la demonisa, Lady Desesperación, dejaría de perseguirte? Tracy se quedó visiblemente paralizada. La dulzura cuidadosamente fingida en su rostro comenzó a desvanecerse. Observó a Edward con recelo, con voz baja y firme. Comillas, ¿me conoces? Por supuesto. Sus ojos parpadearon. Tras un instante, asintió, dudo que se rinda, pero ya he recibido la protección de esa dama. Silbido, de nuevo, esto era diferente del canon original.
¿Una miembro de alto rango de la secta demoníaca había decidido proteger a Tracy? ¿Eso era realmente protección, o simplemente otra forma de control? Si se trataba de lo segundo, tenía sentido. Pero si se trataba de lo primero, ¿acaso alguien en la iglesia fue lo suficientemente osado como para impedir el descenso de la demonisa primordial? Entiendo. Tracy salió de la habitación y se marchó. Una vez cerrada la puerta, Edward sacó el cristal verde y recitó 7 veces. Comillas, los objetos que tengo delante son peligrosos. El cristal comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Tras dudar un instante, Edward se puso los guantes y abrió la bolsa. Dentro había varias cajas de hojalata, cada una cuidadosamente etiquetada. El corazón de Oneigide, la garganta del demonio. Sangre de pez demoníaco del abismo. Huevo de pavo real de Ágata. Saco de veneno del merodeador oscuro. Agua purificada. Siringe de la garganta demoníaca, guía de miel. Escamas de un lagarto de las sombras. Jugo de estramonio. Polvo de hierba de helecho acuático. Esto es, recordó rápidamente, materiales para el instigador de la secuencia 8 y la bruja de la secuencia 7. Edward miró hacia Lilith, que en ese momento jugaba con su cola en la cama, y le asaltó un pensamiento extraño. Estos materiales fueron preparados específicamente para Lilith. ¿Era esto una especie de ofrenda de paz? ¿Una ofrenda hecha a través del gato? Eso fue sin duda un enfoque inesperado. Aún así, los materiales de secuencia 8 y secuencia 7 combinados costaban solo alrededor de 1000 libras. Para una bruja que era al menos de nivel semidios, ¿no era eso un poco tacaño? No, espera. Esta forma de pensar es peligrosa. La novela El Señor de los Misterios dejaba bien claro una verdad: cada regalo del destino ya tiene un precio que pagar en secreto. Si se da algo, seguramente se esperará algo a cambio. Si hubiera dado algo realmente raro y valioso, eso sería motivo suficiente para ser cautelosos. Pero lo que realmente desconcertaba a Edward era, a pesar del secretismo de la diosa de la noche eterna, ¿por qué una bruja que actuaba en nombre de Tracy estaría interesada en ganarse su favor? Podía creer que la diosa cooperaría con el dios del vapor, con Adán, incluso con Zaratul encerrado, pero con Chick, eso parecía improbable. Además, la bruja que estaba detrás de Tracy probablemente quería detener el descenso de Chick. Maldita sea. ¿Por qué estas luchas de poder entre los principales actores tenían que involucrarme a mí, un simple don nadie? Klein era al menos el futuro señor de los misterios. Soy un tipo normal que puede viajar entre dos mundos. Eso no debería generar tanta atención. De ninguna manera. Necesito avisarle a Audrey inmediatamente. Debe regresar a Backlund esta noche. Sin dudarlo, Edward se puso su capa de invisibilidad, activó su habilidad de ocultación y usó la aparición para aparecer silenciosamente en la habitación de Audrey. La habitación estaba oscura y silenciosa. Audrey dormía profundamente en la cama suave y mullida. Susie, ahora transformada en Golden Retriever, dormitaba en el suelo junto a la cama. Tenía que admitir que colarse en la habitación de una chica en mitad de la noche no era precisamente educado, incluso si eran amigas íntimas. Pero al tratarse de una bruja que simbolizaba la calamidad, Edward decidió simplemente quitarle la capa. Casi al instante, Susie se animó, moviendo las orejas. Sus ojos brillaron en la oscuridad. ¿Comillas, Eduardo? Parpadeó y volvió a mirar la cama. ¿Comillas, necesitas que salga? Susie, eres demasiado considerada. Coma, eso no será necesario. ¿Podrías despertar a Audrey por mí? Entiendo. Susie se acercó sigilosamente a la cama y se inclinó hacia el oído de Audrey. Audrey, Audrey, despierta. Edward te está buscando. Comillas, mmm. Audrey parpadeó adormilada, con la voz aún borrosa por el sueño. Se frotó los ojos y se incorporó para mirar a Edward. Comillas, ¿qué hora es, Edward? Todavía llevaba puesto el mismo adorable y suave conjunto de pijama de su último viaje a Suiza, bonito y tierno, como una muñeca de peluche. Disculpe que le moleste, pero esta es la situación. Edward resumió rápidamente lo que acababa de suceder con Tracy. Audrey recuperó la sobriedad al instante. Comillas, así que esa bruja, que al menos es una semidiosa, sigue en el barco. Lo más probable, puede que haya detenido a Lady Despire e incluso haya mostrado un atisbo de buena voluntad, pero, una bruja sigue siendo una bruja. Me preocupa que algo más pueda salir mal. Sería mejor que volvieras a Backlund esta noche. Está bien. Ella asintió y luego hizo una pausa. Comillas, deberíamos traer también a Ibert. Eso depende de ti. Edward le entregó la bolsa que contenía el armario desaparecedor. Me voy ahora. Buenas noches.
Audrey arrugó la nariz. No estoy segura de lo bueno que será, pero cuídate, ¿de acuerdo? MMM. Esa noche resultó ser mucho más tranquila de lo que Edward esperaba. Durante toda la noche, el único sonido que escuchó fue el suave romper de las olas contra el barco, extrañamente relajante, la verdad. Y cuando llegó la mañana y despertó sintiéndose renovado, se encontró con la mirada ansiosa y triunfante de Lilith. Comillas Edward, ya he digerido completamente mi poción. Capítulo 140, Instigación. Edward no pudo evitar sorprenderse. Comillas, ¿cómo lo sabes? Es decir, ¿cómo puedes estar seguro? Lilith parpadeó con sus ojos color zafiro. No lo sé, es solo esta sensación repentina, como la que me contó Susie antes. Mientras hablaba, lucía una expresión orgullosa, esperando claramente sus elogios. Increíble, increíble. Lilith es increíble. Comillas bien. Edward le dio palmaditas en la cabecita repetidamente, y de repente se quedó inmóvil a mitad del movimiento. Tonterías. Podría ser simplemente una coincidencia. Primero, una bruja de alto rango aparece en el barco, trayendo consigo los materiales para las pociones de las secuencias 7 y 8 del camino de la brujería. Justo después, Lilith termina de digerir su poción. ¿Quién creería que no hay ninguna conexión? ¿Acaso la otra parte sabía de antemano que Lilith había ingerido su poción y había enviado los materiales en respuesta? ¿O fue precisamente bajo la influencia de esa bruja de alto rango que Lilith pudo de repente digerir la poción? Un escalofrío recorrió la espalda de Edward. Lilith, por supuesto, no tenía ni idea, irradiaba orgullo y emoción. Comillas entonces, ¿puedo avanzar ahora? Puedes avanzar, pero sinceramente me preocupa un poco dejarte hacerlo aquí. Comillas, ¿por qué de repente tienes tantas ganas de avanzar? Recuerdo que la señorita Lilith no estaba tan entusiasmada antes. Lilith alzó la barbilla y declaró con su voz fresca y juvenil, porque la señorita Lilith quiere proteger a Edward. Solo haciéndome más fuerte podré proteger a Edward. Realmente no había nada que discutir al respecto. Edward pensó un momento y lanzó una moneda al aire. Es peligroso que Lilith consuma la poción y ascienda a instigador ahora mismo. La moneda cayó boca arriba, lo que indica negación. Con la habilidad de genio a la izquierda, las adivinaciones de Edward a menudo podían fallar, pero mientras apareciera un resultado, siempre sería correcto. Por lo tanto, no era peligroso que Lilith avanzara ahora. De repente, un pensamiento extraño afloró en su mente, ¿y si la única razón por la que no es peligroso ahora es porque ella está tomando la poción en este preciso instante? ¿Podría ser esa la verdadera razón del supuesto gesto de buena voluntad de la otra parte? Pensando esto, miró la mirada ansiosa en los ojos del pequeño y finalmente asintió. De acuerdo, entonces hagámoslo ahora. Comillas sí. Edward sacó los materiales de la secuencia 8 que Tracy le había entregado la noche anterior y los colocó uno por uno en el crisol. Tras un breve burbujeo, un líquido de color púrpura oscuro que irradiaba una aura ominosa se formó lentamente, condensándose finalmente en un líquido transparente del tamaño de un pulgar. Está listo. Edward vertió la poción transparente en un tubo de ensayo y miró a Lilith, que esperaba a un lado. Comillas, ¿quieres que te la dé de comer o prefieres bebértela tú misma? Levantó la cabeza y abrió la boca de par en par. La poción transparente se deslizó por su garganta con un gorgoteo. Sus ojos se abrieron de par en par y chasqueó los labios. Comillas, ¿eso es todo? Listo, dijo Edward, volteando el tubo de ensayo y agitándolo. No queda ni una sola gota. Ni siquiera probé nada, murmuró Lilith, y luego se acurrucó en la cama, meneando la cola mientras permanecía inmóvil. 2 o 3 minutos después, volvió a abrir sus ojos brillantes como joyas y exclamó, comillas éxito. Edward se sorprendió, comillas ¿has avanzado con éxito a la secuencia 8? Comillas sí. Arqueó la espalda y se estiró perezosamente. Comillas así que ahora eres un instigador. Comillas así es. Comillas ahora tienes el poder de incitar a otros. Comillas sí. Edward la agarró por las patas delanteras y la levantó. Entonces incítame, veamos si funciona. Su carita estaba llena de confusión y ojos muy abiertos. Comillas, ¿sabes lo que significa instigar? Lilith negó con la cabeza, y luego asintió. Está provocando peleas entre perros y gatos. Esa es una forma de verlo. Ella levantó la cola con orgullo. En realidad, ya lo intenté una vez. Hice que los gatos, perros y ratas de la alcantarilla se pelearan. Oh. Edward recordó de repente que en la última reunión de Beyonders, el boticario regordete mencionó que las hierbas que había plantado en las alcantarillas estaban siendo destruidas por animales que peleaban.
Así que resulta que, la verdadera culpable era Lilith. Pero, aún no habías avanzado en ese momento. ¿Cómo lograste instigarlos? Lilith parpadeó inocentemente. Les dije a los gatos que los perros estaban intentando robarles su territorio, y les dije a los perros que los gatos iban a apoderarse de él. Entonces empezaron a pelear. Eso es, en realidad, un ejemplo perfecto de instigación. Un momento, ¿no eras un asesino en aquel entonces? Porque andabas por ahí provocando peleas entre gatos y perros. Lilith resopló, comillas hacían demasiado ruido, ahuyentaron a todas las ratas de los alrededores. Coma bien. Edward se frotó la frente con impotencia. Ahora que has ascendido a instigador y has adquirido su habilidad mística, podrás usarla correctamente de ahora en adelante. Bueno. Dudó un instante y luego asintió. Pero Edward dudaba seriamente de que ella entendiera lo que quería decir. Aún así, cuando se trataba de actuar como un Beyonder, él no podía hacerlo en su nombre. Ella tendría que averiguarlo paso a paso. Si realmente no funcionaba, quizás podría encontrar una bruja que la guiara, como Tracy. No, olvídalo. No querría provocar otro incidente como el de la alfalfa. Pensando eso, Edward le advirtió rápidamente, Lilith, debes recordar, nunca provoques daño contra personas inocentes y corrientes, solo para cumplir con tu método de actuación. Sus ojos color zafiro giraban en círculos. Ay, pobre niño. Está bien, tómate tu tiempo, ve a refrescarte. Edward entró al baño y se estaba echando pasta de dientes cuando alguien llamó a la puerta. Lilith corrió de inmediato y la abrió con destreza. Afuera estaban Audrey y Susie. Edward se está cepillando los dientes. La voz de Edward resonó desde el interior, Audrey, siéntate, enseguida voy. De acuerdo. Lilith condujo a Audrey y a Susie hasta el sofá, y luego las miró fijamente a ambas con los ojos muy abiertos y sin parpadear, hasta el punto de que la niña y el perro empezaron a sentirse un poco inquietos. Susie, Edward dice que comes demasiado, dice que eres una perrita gordita. ¿Susie? Lilith volvió a mirar a Audrey. Audrey, anoche vino una chica muy guapa a la habitación de Edward. ¿Audrey? Cuando Edward salió del baño, vio que tanto la niña como el perro lo miraban extrañados. Se rascó la cabeza. Comillas ¿qué pasa? ¿Por qué esas caras tan serias? Susie movió la cola con disgusto. No comí mucho. Audrey, como si estuviera charlando trivialmente, dijo, Lilith me acaba de decir que anoche vino a buscarte una chica incluso más guapa que yo. Edward miró a Lilith con incredulidad. Ella inmediatamente movió la cola y se escondió detrás de Susie. Oh, maravilloso. Así que esto es lo que significa la instigación ahora, explicó apresuradamente, comillas fue Tracy. ¿Te lo conté anoche? No. Audrey se quedó paralizada un segundo, y un rápido rubor le subió a las mejillas. Sintió una oleada de vergüenza. Audrey, idiota. ¿Cómo pudiste perder la cabeza así hace un momento? Edward suspiró. Lilith acaba de ascender a instigadora. Su habilidad Beyonder le permite provocar conflictos y crear tensión. No me extraña. Audrey le dio una palmadita firme en la cabeza a Lilith. Lilith, tienes absolutamente prohibido usar tu habilidad contra nosotras, ¿entiendes? Ok. Lilith parecía tener dolor de cabeza. No puede provocar a la gente normal, no puede provocar a los Beyonders. Mejor que vaya a buscar gatos y perros para que peleen. Audrey miró a Edward. Anoche, ¿todo salió bien? Tal vez le estaba dando demasiadas vueltas. Tracy dijo algo que tenía sentido, si de verdad hubiera querido hacer algo, probablemente habría sucedido antes de que nos diéramos cuenta. Edward salió al balcón y miró a lo lejos, donde el contorno de la isla comenzaba a distinguirse. Deberíamos llegar a la isla Damir esta tarde. Desde allí iré al puerto de Bansi en la escoba. Entonces te esperaré en el barco. Comillas está bien. Después de desayunar en el comedor, la pareja, junto con un gato y un perro, subieron a la terraza para disfrutar de la fresca brisa marina y observar cómo la isla lejana se acercaba. A las 2:30 de la tarde, el Emerald emitió un largo silbido y atracó en el puerto de Damir. Turistas y marineros desembarcaron uno tras otro, los primeros, ansiosos por explorar la isla, y los segundos, para reabastecerse. Edward llegó temprano a la pasarela y observó cómo Tracy desembarcaba sola y abordaba de inmediato otro barco atracado en el puerto. Solo entonces se le alivió la tensión en el pecho. ¿Comillas se ha ido? Sí. Edward y Audrey bajaban por la pasarela cuando una voz los llamó desde atrás. Eduardo. Capitán, señorita Daly, ¿ustedes también se bajan aquí, o solo van a hacer turismo?
Dali asintió. Solo embarcamos para perseguir a Trisi, pero ahora que está involucrada con un semidios de la secta demoníaca, posiblemente con poderes aún mayores, esto nos supera con creces. Planeamos tomar un barco de regreso a Backlund e informar de todo a la iglesia. Edward le entregó una piedra a Dan. Toma, usa esto, te llevará directamente de vuelta a Backlund. MMM. Dan dudó un momento y luego dijo, estamos pensando en descansar un día aquí en la isla Damir primero. Parece que alguien está planeando su luna de miel. Luego guarda la piedra en una caja segura en algún lugar. Cuando estés listo para regresar, simplemente ábrela y tócala con las manos. Dali sonrió con picardía. Comillas deben estar tomados de la mano. Edward respondió con total seriedad, sí, debo hacerlo. Perfecto, cada vez me gustas más. Dan tosió levemente. Entonces nos iremos primero. Dali insiste en elegir regalos para sus compañeras, dice que rara vez salimos así. Vale, nos vemos en Backlund. MMM. Los dos se alejaron caminando uno al lado del otro. Edward se volvió hacia Audrey. Comillas, ¿vamos a dar una vuelta también? Comillas, seguro. La isla Damir había sido una colonia Loen durante más de 2 siglos, y la vida allí era prácticamente indistinguible de la del continente. Dicho esto, la carne a la parrilla al estilo Damir, tan característica de la isla, gozaba de gran reputación, muchos visitantes desembarcaban solo para probarla. Aunque pequeña, la estructura de la isla Damir se asemejaba a la de Bayam. El ejército de Loen ejercía un poder absoluto allí, y por mucho que los piratas lucharan entre sí, nadie se atrevía a provocar al ejército. Sin embargo, recientemente, debido al caos en Bayam, muchos piratas que antes operaban allí se trasladaron en masa a Damir, lo que provocó un aumento repentino de la población de la isla. Edward y Audrey deambularon un rato antes de decidirse por el bar más respetable del pueblo. Era un lugar donde solían ir los marineros a relajarse, así que los piratas rara vez aparecían, e incluso si lo hacían, no causaban problemas a la ligera. 2 zumos, por favor. Edward pagó las bebidas y le dio al camarero unas monedas de más. Comillas, ¿has oído alguna noticia interesante últimamente? El camarero, que no llevaba uniforme y parecía más relajado que los demás, echó un vistazo a sus atuendos, suponiendo que eran chicos ricos del Emerald, y luego se inclinó misteriosamente hacia ellos. Si preguntas qué es lo que está de moda en los mares ahora mismo, sin duda es el tristemente célebre Herman Sparrow. Se convirtió en leyenda con tan solo 3 actos. Primero, asaltó 4 barcos piratas comandados por distintos almirantes. Segundo, ideó una astuta estratagema que provocó que cientos de piratas que lo perseguían irrumpieran accidentalmente en la mansión del gobernador en Bayam, menudo lío. Y tercero, robó un buque de guerra de la armada en sus propias narices. Estas 2 últimas hazañas enfurecieron tanto al gobernador que expulsó a todos los piratas de Bayam. Audrey miró a Edward y soltó una risita. Apuesto a que ahora todo el mundo odia a ese tal Herman Sparrow. El camarero se rió. Comillas, odiarlo, tal vez. Pero con una recompensa de 220.000 libras, la mayoría de la gente está más tentada que enfadada. Una voz cercana intervino, comillas, un tipo que se atreve a desafiar tanto a la marina como a los piratas, no va a vivir mucho tiempo. Era Ibert Hall. Una Sonia Bloodwine, por favor. El camarero sirvió un vaso de líquido rojo intenso y lo deslizó sobre la mesa. Pero Herman Sparrow desapareció. Simplemente se esfumó. Alguien que aparece de la nada, hace algunas jugadas espectaculares y luego desaparece sin dejar rastro. A la gente le encanta hablar de ese tipo de misterios. Ya es una leyenda viva en el mar. Ibert dio un sorbo a su vino tinto y dijo con indiferencia, quizás ya esté muerto, pudriéndose en algún rincón sin nombre del mundo. Audrey reprimió una risita tapándose la boca con la mano. Edward se quedó sin palabras. Ibert soltó una risita y miró a Edward, comillas, ¿y cómo piensas llegar a Banshee Harbour? Y, comillas, ¿te diriges a Banshee Harbour? El camarero interrumpió de repente. Últimamente ha habido una niebla extraña allí, igual que en las leyendas, como cuando el ejército de Loen desembarcó por primera vez en esa isla hace más de 300 años. Se dice que ha aparecido algún tipo de tesoro o ruinas. Eso ha atraído a muchísimos aventureros y piratas, pero, casi ninguno regresa con vida. Señaló a un hombre cabizbajo que bebía en una mesa cercana. Uno de ellos es ese pobre desgraciado de allí, se hace llamar Anderson. Capítulo 140, llegada a Banshee. ¿Niebla? ¿Podría ser que la influencia contaminante de la sellada ciudad de la calamidad, detrás de Banshee, ya estuviera comenzando a extenderse hacia el exterior? ¿Se han visto afectados los residentes de Banshee Harbour?, preguntó Edward.
El camarero se rió. Para nada. Hace solo unos días, todavía estaba comiendo sangre de cerdo en el restaurante Green Lemon de allí. Te digo que los platos con sangre en Banshee son realmente increíbles. Edward pensó un momento y volvió a preguntar, comillas, ¿siguen habiendo piratas o aventureros que se dirijan a Banshee para explorar? Probablemente ya no. Murieron muchísimas personas y no trajeron nada. Sinceramente, si tan solo una persona hubiera logrado regresar con una sola moneda de oro, ya habría una multitud de insensatos invadiendo la isla. Es cierto. Edward le lanzó unas cuantas monedas más. Gracias por la información, fue interesante. Jajaja, no hace falta ser tan educado. Me encanta charlar y hacer nuevos amigos con desconocidos. Tras terminar sus zumos, Edward y Audrey saludaron a Ibert y abandonaron el bar. En ese preciso instante, un hombre vestido de camarero se acercó y miró fijamente al supuesto camarero de antes. Anderson, no solo te colaste para beber otra vez, sino que además te hiciste pasar por mí. No les dijiste tonterías a los clientes, ¿verdad? ¿Qué tonterías podría decir? Solo estaba compartiendo algunas historias divertidas sobre sucesos recientes en el mar. Anderson soltó una carcajada, levantando una botella de vino Sonia Blood medio llena. Esta es mía ahora, apúntala a mi cuenta. Comillas, maldito seas. ¿Sabes siquiera cuánto debes? El hombre llamado Anderson soltó una risita avergonzada, luego levantó la botella hacia Ibert mientras la bebía de un trago, y salió del bar pavoneándose. Ibert alzó su copa desde lejos. Ja, qué tipo más interesante. Tras salir del bar, Edward envió a Audrey de vuelta al Emerald. Le indicó con seriedad, si ocurre algo peligroso, no lo dudes, usa el traslador y regresa a Backlund inmediatamente. Audrey apretó los labios con resignación. Es la tercera vez que me lo recuerdas. Estás demasiado nervioso. Nunca se está demasiado nervioso. Edward había considerado pedirle directamente a Audrey que regresara a Backlund, pero sin ninguna señal de peligro, tal petición sería demasiado agresiva y respetuosa. Saludó con la mano a Lilith, que estaba acurrucada en los brazos de Audrey. Lilith, cuida bien de Audrey, ¿de acuerdo? Comillas, entiendo. Entonces me iré. Si todo sale bien, incluso podría estar de vuelta antes de que zarpe el barco. Comillas, buena suerte. Tras despedirse de Audrey, Edward encontró un lugar tranquilo, se puso su capa de invisibilidad, montó en su escoba voladora y salió disparado hacia Banshee. En algún lugar del mar de Sonia. Comillas, maldita sea. Mierda. Joder. Salís y arrasáis, alcanzáis la fama y la fortuna, porque tengo que sufrir yo las consecuencias. Danitz maldijo y refunfuñó mientras remaba en una pequeña barca, con el aspecto exacto de un vagabundo sin hogar. Tras varios días de lucha, escondiéndose, nadando y remando, finalmente divisó el barco con el que había estado soñando, el sueño dorado. Comillas, por fin he vuelto. Tomó un puñado de agua y se frotó la cara para quitarse la mugre. Luego, con destreza, trepó al Golden Dream y caminó de puntillas por la cubierta, con la intención de darles una sorpresa a todos. Pero justo en ese momento, algo duro le clavó en la parte baja de la espalda, y una voz grave gritó, comillas, manos arriba. Danitz se quedó paralizado y levantó las manos obedientemente. Detrás de él, la voz se tornó arrogante. ¿De dónde salió esta rata? Incluso se atreve a colarse en el barco del vicealmirante Iceberg, será mejor que te largues antes de que. Antes de que pudiera terminar, Danitz se giró, le arrebató el palo y, con un movimiento rápido y preciso, estampó al niño contra el suelo. Pequeño Carlo, ¿ya ni me reconoces? Comíllase. El que estaba inmovilizado bajo él era un chico corpulento de unos 13 o 14 años. Justo cuando estaba a punto de forcejear y gritar, reconoció la voz de Danitz y exclamó, jefe, ha vuelto. El señor Orfeo dijo que el capitán le echó del barco. No le hagas caso a sus tonterías. Solo está celoso porque yo estaba cumpliendo una misión secreta para el capitán, se burló Danitz, ayudándolo a levantarse. Déjame decirte, pequeño Carlo, esta vez hice algo importante. El pequeño Carlo llevaba menos de medio año a bordo del Golden Dream. El barco de pasajeros en el que viajaba con sus padres había sido atacado por el Admiral of Blood, el buque insignia del señor. Sus padres y demás familiares perecieron en el ataque. Carlo sobrevivió escondiéndose en la bodega del barco y finalmente fue rescatado por el Golden Dream, que pasaba por allí, donde fue asignado al equipo de marineros de Danitz. Al principio, albergaba una profunda hostilidad hacia el sueño dorado. No fue hasta que se dio cuenta de que la gente a bordo de ese barco se parecía más a aventureros, y enemigos del almirante de sangre,
que su actitud comenzó a cambiar, y se convirtió en el fiel seguidor de Danitz. Danitz detuvo al joven Carlo. Comillas, ¿así que causaste algún problema mientras estuve fuera estos últimos días? No, el chico negó con la cabeza enérgicamente. Ah, claro, jefe. El capitán me prometió que para el año que viene podré tomar mi primera poción y convertirme en un Beyonder como tú. Comillas, impresionante. Jeje. Un brillo iluminó los ojos de Carlo. Comillas, cuando llegue ese momento, podré vengar a mis padres. Danitz le dio inmediatamente un ligero golpe en la cabeza. Mocoso, si quieres vengarte, mejor espera al menos otros 10 años. Carlo no discutió. De repente bajó la voz e hizo un gesto a Danitz para que se acercara. La última vez que atracamos, usé mis ahorros para comprarte una botella de vino de sangre de Sonia. Todos querían un poco, pero no la compartí con nadie. Comillas, ¿tú también tomaste un sorbo a escondidas? Rascándose la cabeza con una sonrisa avergonzada, Carlo dijo, sí, estuvo bien, pero después me mareé y me dio sueño. Comillas, jajaja. Si tu tolerancia es tan baja, ¿cómo vas a ser un pirata de verdad? Carlo adoptó inmediatamente una expresión seria. Comillas, no soy un pirata. Comillas, soy un cazador de piratas. Danitz se quedó momentáneamente atónito, luego se frotó el pelo con una sonrisa. Está bien, cazador de piratas. Primero hablaré con el capitán, luego volveré y les contaré mi gran aventura. Comillas, bueno. Danitz se sacudió rápidamente la ropa, extendió los brazos y subió a cubierta con una sonora carcajada. Comillas, amigos míos, he vuelto. Mientras tanto, aunque la escoba de Edward era un modelo algo antiguo, su velocidad seguía superando con creces la de cualquier barco de pasajeros. Poco más de una hora después, llegó al famoso puerto de Banshee, mencionado y descrito con gran viveza en la novela original. A la luz del día, Banshee no mostraba ningún signo de problema. El cielo estaba azul, salpicado de nubes, y el tiempo era agradable. Algunas personas, locales o quizás turistas, pescaban tranquilamente a la orilla del mar. Pequeños grupos paseaban por la playa, creando una imagen general de paz y tranquilidad. Edward recogió un palo al borde del camino y usó magia de radiestesia. Descendiente directo de la familia Medici. Como era de esperar, fracasó. Se acercó a un anciano que pescaba junto al agua, su piel tenía un tono marrón oscuro, como la de un nativo. Disculpe, señor, ¿conoce usted a alguien con el apellido Medici? El anciano pareció desconcertado y negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de él. Nunca ha habido nadie con ese nombre en Banshee. No es de extrañar, deben de haberse cambiado el apellido. Comillas, entonces, ¿cómo se supone que voy a encontrarlos? ¿Preguntarle a cada persona que conozco si se apellidan Medici? Incluso si le pregunto a la persona correcta, jamás lo admitiría. Hora del truco de siempre, remover la hierba para ahuyentar a las serpientes. Con eso en mente, comenzó a interrogar a la gente por el camino, lugareños, turistas, cualquiera que le llamara la atención. Como era de esperar, no obtuvo ninguna información. Tras medio día deambulando, Edward se hizo una idea general de la distribución de la isla de Banshee. Era un típico pueblo portuario. La mayoría de los pocos cientos de habitantes vivían cerca del puerto de Banshee, que ocupaba menos de una cuarta parte de la isla. El resto eran principalmente valles de montaña y bosques sin desarrollar. Edward rodeó la isla 2 veces en su escoba, pero no encontró señales de presencia humana en esas zonas. Así pues, o bien los descendientes de los Medici se esconden entre los habitantes del puerto, o se han recluido en alguna cueva secreta o escondite subterráneo. Pero me inclino por la primera opción. En la novela original, aunque nunca se especifica claramente quiénes eran los descendientes de los Medici ni dónde se encontraban, sí se menciona que los habitantes de Banshee veneraban al llamado dios del clima y realizaban rituales siniestros, que en última instancia propiciaron la destrucción de Banshee. El dios del clima guarda una estrecha relación con los Medici. Al fin y al cabo, la secuencia 2 del camino del cazador es la de brujo del clima. Quizás, tras la muerte de Medici, su familia nunca dejó de rezarle. Con el tiempo, influenciada por la ciudad de la calamidad, esta se convirtió en un culto herético. Edward tomó una decisión. En el peor de los casos, tendré que recoger una muestra de sangre de cada residente de esta isla. En ese instante, una ráfaga de viento aulló. Nubes oscuras cubrieron rápidamente el cielo. Corrió a toda prisa hacia los edificios del puerto para refugiarse. En cuestión de minutos, el cielo se abrió en un aguacero torrencial. Edward entró corriendo al restaurante Limón Verde que el supuesto camarero había mencionado antes.
Ya había bastante gente dentro, buscando claramente refugio de la lluvia. Realmente merece el nombre de Museo del Clima, ¿no crees? El orador era un hombre con aspecto de profesor universitario, que llevaba gafas con montura dorada y sostenía un sombrero de copa de seda empapado por la lluvia, al que sacudió suavemente para secarlo. En estos últimos días en la isla, he visto todo tipo de clima imaginable, casi solo nieve. Bueno, aunque sea un museo meteorológico, al menos debería seguir una lógica climática básica. Edward se sacudió el agua de los hombros. Es difícil imaginar que nieve aquí. Jajaja. El hombre soltó una carcajada. Creo que todo es posible. Tomó asiento en una mesa cercana. Ya que estoy aquí, bien podría probar el famoso pudín de sangre de este restaurante. Edward captó la invitación implícita en su tono y se acercó. ¿Te importa si me uno a vosotros? De nada. El hombre hizo señas a un camarero y pidió todas las especialidades de la casa. Como el restaurante no estaba muy lleno en ese momento, la comida llegó rápidamente. Pronto, más de una docena de platos cubrían toda la mesa. El plato principal era un enorme tazón de estofado picante de cuajada de sangre. El hombre sirvió con avidez varios trozos grandes de sangre de cerdo y los sorbió, siseando por el calor pero claramente encantado. Jajaja, perdóname, soy un poco impaciente por naturaleza. Llevo comiendo platos de sangre todos los días desde que llegué, y aún así me siguen pareciendo deliciosos. Edward, que ya había comido bastante durante su visita a la isla Damir con Audrey, no tenía mucha hambre. Tomó un sorbo de té helado dulce y preguntó, comillas, ¿llevas varios días en Bansi? Una semana más o menos. El hombre volvió a probar la sangre de cerdo. Soy un erudito, con un gran interés en lo oculto y las historias enterradas. Cuando supe de las antiguas ruinas descubiertas cerca del puerto de Bansi, hice un viaje especial hasta aquí para investigarlas. Extendió la mano, sonriendo. Casi se me olvida presentarme. Soy Verdu, un estudioso de los estudios históricos. Edward le estrechó la mano. Hola, soy Emlyn. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.